Pero vamos a seguir con Josué, capítulo 5, versículos del 13 al 15, y Josué, capítulo 6, que es donde lo dejamos en la última predicación. Y recordando, antes de leer el texto, recordando un poco lo último que vimos, pues cruzamos el río Jordán. Está el pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida. La tierra prometida tiene que luchar, tiene que conquistarla. La orden de Dios es matar a todo el mundo para conquistar ellos la tierra prometida. Y una vez que cruzan el río Jordán empieza la guerra. Y entonces la última semana vimos cómo cruzaron el río Jordán, pero Dios les dijo antes de empezar la guerra que tenían que circuncidarse y tenían que celebrar la Pascua. Y entonces vimos que esto tenía un significado, ¿no? Antes de luchar, tienes que aceptar a Dios como tu Señor y como tu Salvador. Y viendo esto, pues vamos a seguir, versículo 13 del capítulo 5, no sé si estoy un poco en medio. Vale. Y dice así. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Capítulo 6. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante, y la retaguardia iba detrás del arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba,
y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, dijo Josué al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis, ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel, y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren al tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad, y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Bueno, una lectura larga y a veces incluso nos podemos perder con esto de las repeticiones, ¿no? Y 7 y dieron una vuelta y 7 y por el día y los sacerdotes y los cuernos, y a veces nos podemos perder en la lectura, pero es una historia que estoy seguro que mientras leíais os ibais imaginando ciertas cosas, ¿no? Os imaginabais al pueblo dando vueltas a una ciudad, una muralla. ¿Os imaginabais los sacerdotes tocando los cuernos? Pero vamos a empezar por el principio. Mirar, empieza la guerra y la primera batalla. Nos encontramos a Josué de noche con la ciudad de Jericó enfrente. Josué probablemente no puede dormir. Probablemente tiene miedo porque el enemigo es un enemigo fuerte. Ellos no llevan máquinas de asedio, catapultas, ni nada para destruir un muro, destruir una puerta y poder entrar. ¿Cómo vamos a entrar? Josué tiene miedo, tiene incertidumbre, tiene dudas, sabe que tiene que ir, pero no sabe lo que tiene que hacer. Sabe que tiene que conquistar la ciudad, lo que no tiene ni idea es de cómo hacerlo. Ni siquiera tiene idea si va a poder ser capaz de hacerlo. Y en esa noche, en la que el pueblo estarían durmiendo, él está mirando la ciudad. Y pienso que él está buscando a Dios. Porque él no sabe lo que va a pasar. No tiene ni idea. Sabe que eso que tiene que enfrentar es algo muy difícil, algo que no puede vencer, pero sabe que tiene que ir. No sé si os habéis sentido así alguna vez. Una noche en la que no podíais dormir, porque probablemente estáis en unas circunstancias en las cuales no encontráis una salida,
o no sabéis qué hacer, pero que sin duda al día siguiente por la mañana vais a tener que enfrentar. En ese momento, Josué, no lo dice la Biblia, yo pienso que estaría buscando a Dios, porque de repente se encuentra un hombre con la espada desenvainada y le pregunta, ¿eres nuestro, eres de ellos? ¿Quién eres? ¿Y este hombre quién era? Y nos dice que era el príncipe del ejército de Jehová. Príncipe. Bueno, la palabra príncipe puede significar gobernante, también príncipe significa hijo del rey. Y si entendemos que el rey es Jehová, su hijo, el Hijo de Dios, Jesús. Ahí tenemos una teofanía, se llama, en la cual es Jesús, antes de nacer de María, antes de hacerse hombre y vivir aquí en la tierra como uno de nosotros, y estamos hablando de más de 1000 años antes, y ahí está Jesús. Yo soy el príncipe, el que gobierna, ¿el qué? El ejército. Es decir, Josué, tú vas a tener que liderar al ejército, pero yo soy el que gobierna el ejército. Probablemente tú, en mi pensamiento, estaba buscando a Dios y lo ha encontrado. Y en esa desesperanza, en ese miedo, en esa incertidumbre, acude a Dios y lo encuentra. Acude a la presencia de Dios y la encuentra, con su problema delante. Pero ¿cómo está Jesús? Con una espada desenvainada. ¿Esto qué quiere decir? Si la espada estuviera metida en su cartuchera, no está preparada para la guerra. Pero si la espada está desenvainada, está preparada para la guerra. Es decir, lo que le está diciendo con ese gesto Jesús es que estoy preparado para la guerra, ¿eh? Es decir, Josué, que estoy preparado, que vamos a ir a luchar, que yo voy a ir a luchar, que voy contigo a luchar. No estoy aquí para hacerte compañía y para hacerte sentir mejor. Y para decirte, ánimo, muchacho, palmadita a la espalda y tira para adelante. No, estoy aquí para decirte que estoy preparado, que yo voy a luchar contigo. Por eso tengo mi espada desenvainada, porque yo voy a luchar. Josué conocía las promesas de Dios. Dios le había dicho, lo vimos en el capítulo 1, nadie te podrá hacer frente. Esfuérzate y sé valiente en guardar de hacer todo lo que mi padre, todo lo que Moisés te mandó, y todo lo que hagas te saldrá bien. Le dijo, serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Y solo tienes que esforzarte y ser valiente en obedecer. No esforzarte y ser valiente en luchar. ¿Por qué? Porque es Jesús el que lucha. Y esto es tremendamente importante. Porque cuando yo lucho en mis fuerzas son limitadas. El problema es más grande. Y ese es el miedo y la incertidumbre que tiene Josué. Pero cuando es Dios el que lucha por mí, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, llega en ese momento que hace Josué. Se postra al suelo, se tira con la cara al suelo y le adora. Porque cuando nosotros entramos en la presencia del Señor, ¿cuál es nuestra actitud? Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, ¿cuál es nuestra actitud? Cuando nosotros estamos cantando una canción, cuando estamos orando o cuando estamos leyendo la Biblia, ¿cuál es nuestra actitud? Hay una cosa que a mí me pasaba y que esta semana en un campamento de jóvenes, pues algunos jóvenes me compartían.
y decían, yo es que últimamente no estoy leyendo mucho la Biblia, no estoy orando mucho, me siento como apartado del Señor. Y claro, hay que entender una cosa, es que tú puedes leer la Biblia estando apartado del Señor. Y tú puedes orar estando apartado del Señor. Y tú puedes estar aquí en la iglesia estando apartado del Señor. Y no es que puedas porque cabe la posibilidad, no, es que muchas veces lo hacemos. Porque lo importante no es lo que haces, lo importante es hacerlo en la presencia del Señor. Y en la presencia del Señor no estamos hablando de omnipresencia, Dios está en todos lados. En la presencia del Señor estamos hablando arrodillados a sus pies, siendo conscientes de que Él está ahí, entregando nuestra vida. Yo puedo estar aquí en la iglesia estando en la presencia del Señor y puedo estar aquí en la iglesia no estando en la presencia del Señor. Puedo leer la Biblia estando en la presencia del Señor y puedo leer la Biblia sin estar en la presencia del Señor. Cuando la leo y termino de leerla y digo, ya he cumplido. Tic. Hoy ya me siento santo. He leído mi capitulito, voy a hacer un par de oraciones, hoy he cumplido. Y después sigo viviendo mi vida y mi vida no ha sido transformada. Sigo viviendo mi vida igual que antes y me pregunto, ¿y por qué? Si leo la Biblia, si voy al culto, si oro todos los días. Claro, porque no es lo mismo hacer esas cosas en la presencia del Señor que simplemente hacer esas cosas. Por eso Josué, en el momento de que se da cuenta de que ese es Jesús, que es Dios, lo que hace es arrodillarse, postrarse y adorar. Porque José se está dando cuenta de que está en la presencia del Señor. Y cuando yo acudo a la Biblia en la presencia del Señor, lo que estoy leyendo en la Biblia dejo que entre y controle y gobierne mi vida. Y cuando yo estoy cantando una canción en la presencia del Señor, cojo la letra de la canción y digo, Dios, yo te quiero adorar y te quiero decir esto. No canto una canción porque es bonita. No canto una canción porque es emotiva. Es que le quiero decir a eso, esas palabras al Señor. Y cuando yo estoy echando dinero en la ofrenda, puedo echar dinero o puedo echar el dinero en la presencia del Señor. Y dices, ¿qué diferencia hay? Pues porque cuando tú estás echando dinero en la ofrenda, no es simplemente echar dinero, estás diciéndole, Dios, esto, que para ti no es nada. Tú eres el dueño del universo. Esto para ti no significa nada, para mí sí. Porque esto implica que mañana a lo mejor no me puedo comprar las zapatillas que quiero, no, tengo que quitar cosas, pero me las quito porque te las entrego a ti. Así que cuando estoy echando ofrendas es porque te estoy diciendo que tú eres más importante que este dinero, esta poca cantidad de dinero que estoy echando. Poca o mucha, ya cada uno con su bolsillo. No se trata de hacer cosas. Se trata de reconocer delante de quién estás. Y en la presencia del Señor, ahí sí cambia mi lamento en baile, ahí sí cambia mi tristeza, mi miedo, mis dudas en valentía. Porque ahí es donde me di cuenta de que no es en mis fuerzas, de que es Jesús el que tiene la espada desenvainada, que mi espada no hace falta. Y lo vamos a ver. Que mi espada no hace falta, que no hacen falta mis fuerzas, solo hacen falta las suyas. Y ahí tenemos a Jesús con la espada desenvainada, Josué tirado en el suelo. Y llega Jesús y le dice, quítate el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas es santa. ¿Por qué quitarse los zapatos? ¿Por qué quitarse el calzado de sus pies? Dice, el motivo que aquí dice es porque esa tierra es santa, pero esa tierra es santa porque el santo está ahí. En el momento que Jesús se vaya de allí, la tierra es tierra, deja de ser santa. En el momento que el Espíritu Santo entra en mí, yo soy santo.
Pero no porque yo me porte muy bien, sino porque Él está en mí. Él me santifica. ¿Por qué quitarse el calzado de sus pies? Bueno, esto sin duda a Josué le va a recordar a Moisés. Porque Moisés se encontró con Dios allí en la zarza ardiendo y le dijo: quítate el calzado de tus pies, porque esta tierra que pisas es santa. Las mismas palabras. Probablemente Moisés había visto mucha zarza arder. Pero Moisés se tiene que quedar allí viendo cómo esa zarza no se consume. Es decir, lo que a Moisés le atrae hacia la zarza no es el hecho de ver una zarza arder. Probablemente la ha visto muchas veces. Es el hecho de que la zarza no se consume. Y dice, aquí algo hay. Y cuando se acerca, se da cuenta, Dios le dice, es que estoy aquí. Quítate el calzado de tus pies porque la tierra es santa. ¿Por qué el calzado de tus pies? Y Jesús, en Juan, capítulo 13, nos encontramos que lava los pies a sus discípulos. Y Jesús le dice a sus discípulos, coge un lebrillo con agua, coge una toalla, empieza a lavar los pies a sus discípulos, llega Pedro y le dice, no, ¿cómo me vas a lavar tú los pies a mí? A mí no me laves los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Traduzco, no entras al cielo. ¿Es tan importante lavarse los pies? Y entonces Pedro dice, bueno, pues no me laves los pies, lávame el cuerpo entero. Y dice Jesús, no. Solo es necesario que Él te lave los pies. El que tiene los pies limpios, ya está limpio. Qué manía con los pies. A algunos nos haría falta, ¿no? De vez en cuando que más higiene ahí, ¿no? Pero sobre todo a los jóvenes nos solía pasar. Pero independientemente de la higiene, mirar, Jesús también mandaba a sus discípulos a predicar por los pueblos y a hacer milagros. Y les dice, si en algún pueblo no os recibieren, os sacudís los zapatos y os vais. Otra vez, sacudirse el polvo de los zapatos. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Qué significado tiene? Pues mirar, cuando, sobre todo en aquella época, tú ibas andando con unas sandalias y el terreno es tierra, pues lo que pasa es que se te manchan los pies. De tal manera que tenían la costumbre de cuando llegaban a casa, sea la tuya o la de quien sea, lo primero que hacían era lavarse los pies. Por higiene, porque llevas todo el día andando por tierra y se te manchan los pies. Y Jesús está diciendo, mira, cuando tú vas viviendo, cuando tú vas andando, el polvo simboliza el pecado y se te pega. Por eso necesitas lavarte los pies, que es un símbolo de limpiar tus pecados. Por eso quítate el calzado de tus pies, porque esta tierra que pisa es santa. Dios le está diciendo a Josué, oye, en mi presencia quita tus pecados. Y por eso Jesús dice, si te lavo los pies, ya estás limpio. Si te perdono tus pecados, tú ya estás limpio. Ya puedes entrar al reino de los cielos. ¿Entendéis? Y así lo hizo Josué. Y es como ahora ya estás preparado para estar en mi presencia y para escuchar mis palabras. Porque en la presencia de Dios no se puede estar de cualquier manera. Dios en su presencia no deja que entre cualquier persona. En Hebreos capítulo 4 nos dice, puedes entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Y nosotros tomamos ese versículo y decimos, ¡guau! ¡Qué bueno nuestro Dios que nos permite entrar en su presencia libremente, confiadamente! ¡Buah! Pero ¿cualquiera puede entrar ante el trono de la gracia? Solo aquellos que han sido limpiados de sus pecados.
Y todo aquel que no es hijo de Dios no puede entrar ante la presencia de Dios. Y primero tiene que arrepentirse, primero tiene que aceptar a Dios como Señor y Salvador, que lo vimos la semana pasada, y ahora que has aceptado a Dios como tu Señor y Salvador, ahora puedes entrar confiadamente en tu presencia, sabiendo que sigues viviendo y sigue el polvo del camino ahí molestando. De tal manera que cuando vuelvas a entrar en su presencia, quítate el calzado de tus pies. Vuelve a pedir perdón, pero ya no perdón para salvación, ahora perdón para esa pureza, esa limpieza que necesitamos para poder escuchar su palabra. Porque el peligro lo tienes delante, la guerra la tienes delante. Y esa guerra la puedes luchar tú con tu espada o la puedes luchar con la espada de Jesús. Y entendemos que es muy diferente. Ahora, lo que quiero que sepáis es que Dios le está diciendo a Josué, yo estoy aquí. Dios está presente. Y está presente dispuesto a luchar. Y quiero que, si solo nos quedásemos con esto, ya sería suficiente. Cuando tengas un problema, situación, enfermedad, o sea lo que sea, que todos pasamos y además la pasamos continuamente, si no es una cosa es otra, que Dios está aquí. Si tú eres hijo de Dios, Dios está aquí. Y además está aquí con la espada desenvainada. Está aquí dispuesto a ayudar, dispuesto a actuar. Pero para que Dios actúe, entra en su presencia, limpio de corazón y en actitud de adoración, rendido a sus pies y dispuesto a obedecer. Y ahí está la clave de todo. Toda la historia, todo lo que va a ocurrir, tiene esta introducción. Y me parece que es importante. Pero entonces, mirad, voy a poner un ejemplo. Imaginaros que estamos mi mujer y yo en el salón de mi casa y ella me está contando un problema, una situación. Yo estoy allí, ¿verdad? Pero yo estoy con unos auriculares escuchando música, ¿vale? ¿Creéis que ella va a sentir que yo estoy presente? ¿Creéis que ella va a sentir que yo le estoy haciendo caso, que me importa lo que me está contando? Pues eso sería lo mismo que ir ante la presencia de Dios sin estar limpio de corazón y sin una actitud de adoración. Es como, sí, Dios, yo quiero que tú formes parte de mi vida, pero no te escucho, no te obedezco, voy a seguir en mi pecado. Es decir, tengo unos cascos puestos y Dios que quiere hablarme, quiere contarme, quiere ayudarme, quiere participar de mis problemas, quiere darme la salida, pero yo estoy con unos cascos puestos escuchando el ruido de la vida, pensando en mis problemas, intentando buscar mis soluciones. Y Dios lo que me dice, mira, es que te hace falta, no te das cuenta, pero entra en mi presencia. Ahora, ¿yo tengo motivos para hacer eso? ¿Merece la pena hacer eso? Bueno, cuando yo tengo miedo, estoy nervioso, ansiedad, cuando tengo un problema grande que no encuentro solución, Dios es fiel. ¿Lo sabes? Dios te ama, tanto que murió por ti. Dios es todopoderoso. ¿Lo crees? Dios nunca te va a abandonar.
Nunca. Da fuerza al cansado, dice la Biblia. ¿Quién no está cansado? Muchas veces. Más de una vez hemos dicho a lo largo de nuestra vida, ojalá venga ya el Señor. Y eso es una expresión de, oye, es que estoy cansado de problemas, de dificultades. Ojalá venga ya el Señor. Estoy cansado hasta de mí, me caigo mal. Y Dios da fuerzas al cansado. Coged mi yugo, porque ligera es mi carga. Y claro, ¿qué me está diciendo Dios? Que coja yo mi carga, que no puedo con ella, y me la quite y se la entregue allí a sus pies, porque Él está con la espada desenvainado y entonces me dice, coge mi yugo, porque ligera es mi carga. Porque lo único que te pido es que entres en mi presencia, que me busques de corazón, que quieras estar en el lugar secreto, en confianza conmigo. Y verás como notas como su carga es más ligera. Ahora, no es que no vaya a permitir guerras, es que no te va a dejar solo en mitad de la guerra. No es que no puedas ser derrotado, es que vas a vencer. Mirar, os quiero decir una frase sobre esto y espero también que la podáis recordar. El cristiano no lucha para vencer. El cristiano lucha desde la victoria. Somos más que vencedores, porque Cristo venció, no porque yo haya vencido nada, sino porque Él venció, de tal manera que yo toda lucha la lucho desde la victoria. Dios ya ha vencido el pecado, ya ha vencido a la muerte, ya ha vencido a Satanás, ya ha vencido a todos nuestros enemigos y a los suyos. Dios ha vencido a la muerte, por eso nos dice que nos da vida eterna. Y desde esa victoria de Cristo es desde donde yo lucho. Por eso no tengo que buscar la victoria. La victoria está en Jesús. Y todo aquel que está en Cristo ya es vencedor. Y desde esa victoria, que no hace falta declararla, ya la tienes, desde esa victoria es donde luchamos ante los problemas. Y es desde donde a veces nos sentimos derrotados, porque el problema lo vemos como un gigante. Y todo esto es cuestión de fe. ¿Lo crees? Porque es muy fácil decir amén, pero te quiero ver dentro de 3 días, y te quiero ver el mes que viene, y te quiero ver dentro de 3 años, y te quiero ver cuando estás enfermo, y te quiero ver cuando se muere un familiar, y me quiero ver a mí cuando con mis hijos pasen cosas. Porque es muy fácil, esto que hoy decimos amén y que decimos que lo creemos, es muy fácil perderlo de vista. Porque muchas veces nos ponemos los cascos y nos olvidamos de que es Dios el que está buscándonos. Y si Dios decide que tenemos que pasar por ciertas luchas, es porque lo necesitamos. Es porque tienen un propósito. Es para que demostremos que confiamos en Él. Es para limpiar nuestras vidas. Es para que le busquemos. Es para que entremos en su presencia. Es para que veamos su poder actuando. Y por eso, en estos momentos de duda, de miedo, Josué busca a Dios. Y Dios viene y le da la respuesta. Y empieza a decirle el plan. Y a partir del capítulo 6 le dice, mira, Josué, tienes que hacer lo siguiente. Y claro, lo leemos en la Biblia, conocemos la historia y conocemos el final. Por eso yo creo que para nosotros es muy fácil. Pero tú imagínate en aquel momento. Y Dios te dice, mira, que esto es muy fácil, ¿vale? Solo tienes que coger al ejército y coge también los sacerdotes, el arca y que toquen el cuerno y le da una vuelta a la ciudad. Ya está.
y os volvéis. Y así 6 días. Y el séptimo día le va a dar 7 vueltas. Ya está, ya habéis ganado, ¿eh? No te preocupes, ya está, has ganado. Claro, nosotros lo escuchamos, sabemos el final y vamos bien. Pero Josué no sabe el final. Josué sabe que hay una ciudad y que hay personas, que hay un ejército, que hay un rey que es más fuerte y están mejor preparados para la guerra. Jericó era una de las ciudades reales que había en todo Israel, en Canaán. Era una de las ciudades más poderosas que había en Canaán. Y Josué lo sabe. Y Dios le está diciendo que dé vueltas. Porque a veces la solución ni la sabes ni te la esperas. A veces los planes de Dios son así de extraños. ¿Y tú qué haces? Confía. Que a veces del lugar de donde no te esperas, de ahí viene la solución. Elías, después de algo maravilloso que fue ganarle, y incluso murieron con fuego cayendo del cielo todos los profetas de estos dioses malos, justo después de ver el poder de Dios manifestado de una manera increíble y cómo él solo vencía a todos estos falsos profetas, entra en depresión y se va a una cueva a llorar. Porque una mujer, Jezabel, le ha dicho: voy a ir a por ti a matarte. Y Elías entra en pánico. Después de ver el poder de Dios. ¿Cuántas veces has visto el poder de Dios en tu vida? ¿Tienes motivos para confiar en Dios? Pero de repente ocurre algo, viene alguien y nos vamos a la cueva. Y un silbo apacible, un airecito muy flojito, es lo que llevó a Elías a decir: Dios, sigues aquí. Y un cuervo le trajo pan. Vamos a ver. ¿Elías podía esperar de algunas maneras que un cuervo le trajera pan? Rarete, ¿no? A veces la salida viene de donde no la esperamos. No tenemos ni idea de cuáles son los planes de Dios, pero si Dios te dice algo, confía. Y si hay que darle vueltas a una ciudad, se le da vueltas a una ciudad. Y si hay que tocar un cuerno, pues se toca el cuerno. Y si hay que hacerlo en silencio, vamos a verlo desde el otro punto de vista. Tenemos al ejército enemigo preparado en lo alto de la muralla, diciendo que vienen, preparados todos. Y de repente empiezan a dar la vuelta, que nos atacan por detrás, dando la vuelta al muro, que se están yendo. ¿Qué hacemos? Pues nada, descansamos, atentos por si vuelven. Bueno, y al día siguiente otra vuelta a la ciudad. Que vienen, que vienen. El sexto día yo ya me la imagino. Ya están aquí otra vez, vienen a dar otra vuelta. Y el séptimo día, después de 4 o 5 vueltas, ya los de la ciudad, otra vuelta al ruedo, otra vuelta. No lo sé, ya riéndose de ellos, mofándose. Yo me imagino ya cualquier cosa. Porque si a nosotros es extraño a veces los planes de Dios, imaginaros para el que no cree en Dios. Imaginaros para el mundo. Si para nosotros a veces es sorpresa la manera en la que Dios actúa, imaginaros para los que no creen en el poder ni en la presencia de Dios. Hasta que llega la séptima vuelta y todos en silencio. El cuerno sí lo tocaban, pero el pueblo entero, todo el ejército, que podían ser unas 40.000 personas, en silencio. Yo creo que eso da más miedo que si estuvieran hablando. Y todos en silencio. Y de repente, séptima vuelta, empiezan a tocar los cuernos y dice Josué: ahora. Y empiezan a gritar como locos. Y en ese momento los soldados que están en el muro empiezan a ver un temblor. No sabemos lo que pasó, pero el caso es que el muro cae. Y cuando el muro cae, el ejército enemigo muere.
Incluso la mayoría de las casas serían destruidas por la caída del muro. Y ahora dice Dios, entrar y acabar con todo el mundo. Y ya era simplemente entrar. Mira, aquí hay uno vivo. Siguiente. Mira, otro. Porque ya estaban derrotados. Ya no tenían que hacer nada. ¿Vencieron gracias a sus fuerzas? ¿Vencieron gracias a su espada? No. Dios elige la batalla. Dios lucha la batalla. Dios da la victoria. ¿Y tú qué haces? La disfrutas. Tú la disfrutas. Destruyen la ciudad y tienen una orden. La ciudad será anatema. Eso significa maldita, como si estuviera en pecado. No puedes coger nada de la ciudad. Tiene que quedar completamente destruida, salvo el oro, la plata y los utensilios de bronce y de hierro, que ahí dicen, no es que los cojas y te los quedes tú. No, los vais a coger y los vais a entregar para el tesoro de Dios. Se los vais a dar a los sacerdotes. ¿Por qué? Lo veremos más adelante en alguna otra historia, pero la realidad es que en cada ciudad donde atacaban, la riqueza o el negocio principal de esa ciudad es lo que Dios dice, eso lo vais a coger y me lo vais a entregar a mí. Es como herirlos en su orgullo. Es como Jericó, su grande riqueza tenía que ver con el oro, la plata, los utensilios de bronce y de hierro. Probablemente en Jericó había muchas fundiciones. Y la riqueza en la que se basa la ciudad de Jericó, dice Dios, esta riqueza para mí. Y no porque Él la necesite, sino porque esta es una demostración de autoridad. Tu riqueza humana en la que tú confías no vale nada. Aquí está la demostración. Dios es más poderoso. ¿En qué va a poner tu confianza? ¿En las riquezas? Y Dios está demostrando que no. Ahora, y llega el versículo 20 y el muro cae. Y vemos que Josué dice, solo salvarán la vida Rahab y su familia, las personas que estén en su casa. Lo vimos en el capítulo 2. Esto ya vimos la promesa que Josué le hizo, bueno, Josué no, los espías le hicieron a Rahab. Por salvarnos a nosotros, te juramos que te salvaremos cuando vengamos. ¿Quién salva a Rahab? Pregunto. ¿Dónde vivía Rahab? En el capítulo 2 vimos que su casa estaba en el muro, pero el muro no se ha caído. Su casa no, dice Josué, entrar en su casa y sacar a todas las personas y todas sus pertenencias, todo lo que ella tenga allí, sacarlo. ¿Su casa se ha caído? Pues ahora imagínate el muro entero derribado menos el trozo donde está su casa. Para aquellos que sois constructores, ¿eso es posible? ¿Derribar un muro menos un trozo? O normalmente se construyen los muros no con los ladrillos rectos, sino así, para que tenga más fuerza, más estabilidad, porque así, de esa manera, una fila de muros de ladrillos sujeta a la de al lado. Y cuando una fila de ladrillos cae, se lleva por delante a la de al lado. ¿Eso es posible? Hombre, lo que hacen normalmente es cortarlo, picar un trozo y cortar un trozo. Pero si tú te pones a empujar, no a picar con una herramienta un trozo, sino a empujar, ¿tú puedes derribar solo un trozo del muro o caería el muro entero? Pues ahí cayó todo el muro entero, menos el trozo donde vivía Rahab. ¿Quién salvó a Rahab? ¿Era la voluntad de Dios que Rahab salvara su vida? Y esa es la clave. ¿Por qué Rahab, una prostituta que lleva toda su vida en pecado? No solo ella, sino además su familia. ¿Por qué salvan su vida?
Porque vimos en el capítulo 2 que ella tenía fe. Pero Dios no solo salva a Rahab. Dios la une al pueblo. Y nos dice el versículo 25, mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. No solo la salvó y después la unió a su pueblo, la hizo formar parte de su pueblo. Mirar, Dios te salva de manera individual. Cuando tú aceptas a Dios como tu Señor y Salvador, Dios te salva a ti de manera individual. Pero no te deja viviendo de manera individual. Te une a su pueblo. Te hace formar parte de su pueblo. Dios está edificando su iglesia. Por eso en Hebreos nos dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Formamos parte de un cuerpo. Por eso en Corintios, cuando está hablando de los dones, los asemeja al cuerpo. Dice, ¿qué pasa si un dedo se duele? Todo el cuerpo se duele. Y somos parte los unos de los otros. Porque Dios no solo te salva, sino que te salva y te une a su pueblo. Dios no solo salvó a Rahab, la salvó y la unió a su pueblo. Y como vimos, le dio un propósito y la hizo formar parte de su plan. Porque de la descendencia de Rahab nació el rey David y de la descendencia de Rahab nació Jesús. Es decir, te salva, te une a su pueblo y te da propósito. Te hace formar parte de su plan. Es increíble, ¿no? ¿Es importante la iglesia? Yo creo que es el corazón de Dios. Porque si leemos el final de los tiempos, dice que Dios está preparando a su esposa, a su iglesia, y la está limpiando para un día llevarla ante su presencia, a lo que llaman las bodas del Cordero, donde ahí su iglesia pasará toda la eternidad en la presencia de Dios. ¿Es importante para Dios la iglesia? Pues si Dios te ha salvado, te ha hecho formar parte de la iglesia, y cuando digo iglesia no me refiero a aquí, a este local, su iglesia, su pueblo en el mundo. Si un día te vas a Australia, no hace falta que vengas aquí los domingos. Allí hay iglesia también. Pero Dios te une a su iglesia. No quiere que vivas una vida cristiana en soledad. Porque allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, donde Dios manda bendición y vida eterna. Y si no estás donde están los hermanos juntos en armonía, pierdes la bendición y esa vida, el vivir es en esa vida eterna. Qué increíble, ¿no? Fijaros qué diferencia. Luchar contra Jericó sin Dios, miedo, incertidumbre, estoy perdido, no sé qué hacer. Pero de repente viene Dios con su espada desenvainada. ¡Puah! Hay victoria, hay salvación y su pueblo empieza a crecer. Así que cuando Dios nos dice que nos ayudemos, nos amemos los unos a los otros, hay unas 36 expresiones diferentes en el Nuevo Testamento que dicen los unos a los otros. Soportaos, animaos, amaos, exhortaos. 36 expresiones. Cuando Dios es tan insistente con los unos y los otros, es porque sabe lo que necesitamos. Y necesitamos su pueblo, necesitamos su iglesia, que nos anime, que nos hable, que nos acompañe, porque somos la expresión de Dios. A veces
Tú eres la espada desenvainada de Jesús que va a ayudar al hermano. A veces eres tú esa espada que va a luchar al lado del hermano. Dios tiene sus planes y a veces no nos lo esperamos ni lo entendemos. Pero lo que sí sé es que los que confían en el Señor no son avergonzados. Por eso podemos terminar diciendo que vivimos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Pues que el Señor os bendiga.